En esta oportunidad estaremos viendo para qué sirven estas teclas de funciones en la parte superior del teclado, que va desde el F1 hasta el F12. En la mayoría de las teclas físicas existen estos, y en algunos teclados virtuales o teclados táctiles no suele haber, pero estos son excepcionales. Significa que a medida que vayamos utilizando y según el programa que vayamos utilizando, van a retomar determinadas características. Así que no hay un estándar y ningún otro programa utiliza de la misma manera. Claro que algunos son relativamente conocidos y muchos programas los retoman, pero la mayoría de los programas la mayoría de las aplicaciones o softwares hacen que cada uno de estos cumplan una función exclusivamente para su programa. Es por eso que no es muy utilizado, porque tuviéramos que ver la documentación de, de dicha aplicación o software y ver para qué sirve en cada una de las aplicaciones. Vamos a ver en Windows 10 o en Windows de otras versiones para qué sirve en general esto, para facilitarnos un poco más la tarea. La primera que tendríamos sería el F1. Generalmente en la mayoría de los programas lo han retomado y es la única tecla estándar. La mayoría de ellas lo han retomado para poder precisamente pedir ayuda sobre dicho programa o software. Si utilizas un programa ya conocido como Word, Microsoft Word, si aprieto F1, observamos cómo ahora me ha abierto las opciones de ayuda. Entonces, en la mayoría de los casos, la mayoría de los programas va a funcionar así. Luego tuviésemos el número 2. Esto se utiliza en Windows para cambiar el nombre de un archivo o una carpeta. Por ejemplo, si pusiese acá y aprieto F2, vemos cómo inmediatamente me ha sombreado con color azul y directo para cambiar el nombre. Yo lo pongo simplemente tesis y acabo de renombrar. Y lo mismo funcionaría con las carpetas. Luego tendríamos la parte de acá, la tecla F3, que sería para la búsqueda. Entonces, si yo estuviese en algún lugar, o especialmente en el navegador de acá, observamos, y si aprieto F3, inmediatamente me lleva al buscador. Estamos dentro de un navegador, o sea, el navegador de archivos de la Microsoft. Entonces, como vemos, directamente me lleva a la parte de la búsqueda. Y luego, si apretamos solamente F4, generalmente no existe alguna acción que haga. Lo que si utilizamos el F4, y es la tecla probablemente más utilizada, al igual que el F5, el F4 nos va a permitir cerrar el programa utilizando con la combinación de Alt y luego F4 cierra cualquier programa. Entonces, si yo estuviese utilizando esto, por ejemplo, y aprieto al F4 y se cierra inmediatamente. Y si en caso estuviese acá, si aprieto al F4, me pide inmediatamente esta opción para cerrarlo, sesión o para apagar la computadora. Entonces es muy utilizado al F4. Luego tuviésemos lo que es F5. Ahí sí es la segunda tecla más utilizada, es para actualizar. Generalmente en cualquier lugar tratan de hacer que funcione para actualizar. Si estoy en Windows, hago un clic, inmediatamente se actualiza. Entonces, si vemos, parpadea en cuestión de milisegundos, ha parpadeado. Y si estuviese acá y aprieto F5, vemos cómo se ha actualizado. Si voy a buscar acá Wikipedia, ahora veamos muy bien que aquí tendríamos Wikipedia, y si aprieto F5 se vuelve a actualizar. Entonces de esa manera funciona. Luego tendríamos el F6. En el F6 generalmente lo utilizamos en los navegadores porque no hace nada en Windows. Acá lo utilizamos y nos va a permitir directamente ir a la parte superior. Por ejemplo, si aprieto F6, vemos cómo me ha marcado con azul toda la parte superior, y ahora puedo ir a buscar otra página precisamente como por ejemplo Wikipedia, ingreso inmediatamente. Entonces eso sería el F6.
La siguiente tecla sería F7, no tiene ninguna acción dentro de Windows, pero si estuviese yo acá en lo que respecta a Word, podría apretar F7 y la revisión ortográfica inmediatamente se va a activar. Y acá me dice que no hay errores ortográficos, entonces digo aceptar. Luego tendríamos F8. Esto nos va a permitir seleccionar algún texto acá. Por ejemplo, yo estoy en la palabra lectura, posicionado, y ahora si aprieto lo que sería F8 y luego hago clic en cualquier lugar y se va seleccionando a partir de donde yo me encontraba, ya sea hacia adelante o hacia detrás. Si en caso ya he terminado de seleccionar, aprieto la tecla escape y ahora cuando haga clic en cualquier lugar ya se han deseleccionado. Entonces para eso sirve F8 y en algunos casos cuando están generalmente con problemas de Windows en iniciar sesión, para poder acceder al modo de pruebas generalmente apretamos la tecla F8, la tecla de funciones F8 y vamos a poder nosotros acceder a todas esas opciones a modo de prueba o a modo de errores o prueba, como queramos llamarlo, y luego vamos a corregir dichos problemas, como por ejemplo desinstalando algún programa o algo así. Aunque estamos muy limitados en funciones dentro de ese modo en Windows, pero aún así nos va a permitir solucionar problemas. Entonces eso sería a través de la tecla F8. Luego tendremos el F9. En este momento no puedo apretar el F9 ni el F10 porque resulta que estoy grabando y para grabar el programa retoma esto del F9 para apretar pause y F10 para detener la grabación. Pero en modo estándar el F9 suele ser que sirven en otros programas como por ejemplo para actualizar un documento de Word, para enviar un email en Outlook, para recalcular fórmulas en Excel, para abrir una presentación en CorelDRAW tipo PowerPoint. Todo eso se hace a través de la tecla de funciones F9. Luego tendríamos el F10 que generalmente mediante esta tecla se accede a la barra de navegación, ya sea que estemos acá, es como apretar, si vengo, es como apretar aquí, voy a decir en escritorio, y si aprieto Alt, vemos que en la parte superior se ha accedido a todas estas opciones y que puedo navegar a través de ellos con las letras que me está indicando acá. Por ejemplo, en vista, si aprieto la tecla B, se va a vistas. Luego dentro de vista puedo apretar la N, la P, la D, como observamos, o acá la G, la L, la O, ir navegando a través de letras. Luego, una de las cosas que a veces hacemos, por ejemplo acá si estamos utilizando algún navegador o incluso si estamos utilizando un navegador de archivos, cuando apretamos la tecla F11, esta tecla de acá, F11, la penúltima, se pone en pantalla completa absoluta esto, donde me encuentro. Si voy a apretar ahora, está totalmente pantalla completa. Y la primera vez que apretamos, siempre nos preguntamos cómo salir de esa pantalla completa. Entonces volvemos a apretar la misma tecla de funciones F11 y ahora ya estamos nuevamente. Y si hago la prueba con un navegador web, similarmente, si aprieto F11, se ha puesto absolutamente toda la pantalla y muchas veces como ha desaparecido estos botones de aquí, estas opciones de minimizar, maximizar, cerrar y esta barra de aquí de la parte superior, nos sentimos impotentes de poder sacarlo, de volver a reducirlo. Aunque apretemos escape, no sale de esa pantalla completa, no podemos mover la ventana, no podemos hacer nada. Entonces es un poco frustrante. Por eso, para evitarlo, volvemos a apretar F11 y se va a salir de esa pantalla completa. Luego tuviésemos por último la tecla de funciones F12. Esto tampoco no es muy utilizado. Lo solemos utilizar en Word cuando queremos guardar rápidamente sin necesidad de venir al archivo, guardar como. Sin necesidad de hacer eso, directamente apretamos F12. Entonces me dice acá guardar como y yo digo dónde guardar el archivo con otro nombre.
Y si en caso yo estuviese navegando acá, cuando hacen sitios web suelen explorar un sitio, cómo está estructurado. Eso es el modo de desarrollador acá que tendríamos en esta parte de herramientas. Ya que hay una opción de modo de desarrollador, puedo acceder a las mismas apretando F12, la tecla de funciones F12, y estas son, como observamos, el modo desarrollador. Entonces puedo explorar su código de cualquier sitio web como está en HTML y CSS.